Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kabir Martínez. Hoy tenemos un video nuevo y espero que sea de mucha ayuda. Ok, como habrán visto en el título de este video, este tema es importantísimo. Se dice que el perdón más difícil de otorgar es el que se tiene que dar uno a sí mismo. En diferentes etapas de la vida tomamos decisiones, tenemos momentos de elección en los cuales a veces lo que escogemos no es lo más óptimo. Por ejemplo, si decidimos abandonar los estudios por algún trabajo, escoger por un trabajo en lugar de otro, por una chica en lugar de otra, por un chico en lugar de otro. Hay un sinfín de momentos en los cuales nosotros tenemos que decidir, y es parte del libre albedrío, es parte de la vida, de escoger lo que queremos para nosotros, para nuestro futuro, a veces para nuestros hijos, para nuestra pareja. Y es complicado darse cuenta que nos equivocamos. Yo he venido teniendo una serie de errores, de malas decisiones, y el encontrar este pasaje, o estos pasajes, porque en realidad son dos pasajes, la verdad es que es muy sanador, porque hay algunas decisiones que no son tan relevantes, que dices, bueno, ya me equivoqué y punto, se acabó. Pero hay otras que te dejan marcado por mucho tiempo. Hay malas decisiones que deshacerse de esa mala decisión cuesta muchísimo trabajo. Por ejemplo, si tuviste hijos antes de casarte, o peor aún, si tuviste hijos que no planeaste y llegaron antes de tener una estabilidad económica, un ingreso. Son decisiones que uno dice, híjole, creo que amo mucho a mis hijos, pero no fue en el momento apropiado. A lo mejor si lo hubiera planeado un poquito más, hoy les podría dar una mejor vida, hoy podría tener un mejor ingreso, hoy podrían tener ellos más oportunidades. Simple y sencillamente, como estos, muchísimos casos y muchísimos ejemplos podemos mencionar. Y es ahí cuando llega la culpa a nosotros y empezamos una serie de torturas mentales de ¿y si hubiera estudiado? ¿Si me hubiera esperado? Si le hubiera hablado a la chica, al chico que me gustaba. Y a la hora de enfrentar el perdón es muy complicado. Principalmente creo yo porque muchos no pensamos o creemos necesario el tener que otorgarnos un perdón a nosotros mismos. Decimos, bueno, pues ya la regué, cometí un error y tratas de seguir con tu vida. Pero por alguna razón siempre queda como ese ¿y si hubieras hecho esto? ¿Y si hubieras hecho lo otro? Y esto también en lo espiritual o en el servicio a Dios se vale, porque muchas veces, yo incluso lo he comentado, he pensado que me equivoqué en servir tanto a Dios cuando estaba en la universidad, en la preparatoria, y a lo mejor si hubiera estudiado un poquito más, hubiera tenido otras oportunidades, si no hubiera dado prioridad tanto a eso, a lo mejor ahorita yo estaría en otros momentos, otras circunstancias. Pero déjame decirte algo. Tú no eres el único que se ha arrepentido. Creo yo que para salir de estos momentos de dificultad, para salir de estos momentos tan críticos, tenemos que darnos cuenta de algo. Y es que hasta Dios se arrepiente a veces de sus decisiones. Tú vas a decir, Kabir, ¿qué herejía estás diciendo? Bueno, eso es una realidad. Dios también tomó decisiones de las cuales después tuvo que decir,
me arrepiento de haber hecho esto. Y viene en la Biblia. Y es algo que yo, al descubrirlo, fue para mí muy sanador, porque dije, si Dios mismo se arrepiente de algunas cosas, yo por qué no tendría que arrepentirme. O sea, tendemos a tener una línea muy alta de perfección o de tener una serie de buenas elecciones, como si todo lo que fuéramos a decidir en nuestra vida va a ser lo correcto, y no es así. Creo que Dios nos muestra estos dos pasajes, o al menos son dos los que yo tomé, para decirnos es que no siempre todo va a salir bien, no siempre vas a escoger lo mejor, no siempre vas a escoger lo que es correcto, o a lo mejor no siempre vas a escoger lo que es óptimo para ti. El primer pasaje está en 1 Samuel 15:11 y dice lo siguiente: Saúl ha dejado de seguirme, me arrepiento de haberlo hecho rey porque no me obedece. Samuel se molestó mucho y clamó al Señor toda la noche. Te cuento un poquito la historia. El pueblo de Israel quería tener un rey. Ellos no tenían rey, tenían un sacerdote. Es decir, Dios era su rey, literalmente. A través del sacerdote, Dios iba ejerciendo su dominio en el pueblo. Los iba guiando, iba poniendo leyes, iba juzgando. Pero en algún momento ellos vieron cómo otras naciones empezaban a tener reyes y dijeron, nosotros también queremos un rey. Y Dios les habla y les dice, bueno, no va a ser lo mismo, porque el rey va a poder tomar de ustedes lo que él desee, va a poder hacer lo que se le pegue la gana, puede tratarlos mal, puede ser un tirano. Y ellos, en su corazón duro, deciden, ¿sabes qué? No me importa, yo quiero un rey, yo quiero estar a la moda como todos los demás, yo quiero hacer lo que los demás hacen, como un adolescente siguiendo las modas del momento, ¿no? Y Dios dice, bueno, está bien, escojamos un rey, ¿no? Y Dios escoge a su primer rey, que es Saúl, un chico con muchas inseguridades, muchos problemas de autoestima, problemas para manejar el poder. Entonces él empieza a hacer lo que se le pega en gana, empieza a dejar a Dios de lado, y Dios se llega a arrepentir de haber tomado esta decisión, de haberlo escogido a él como el primer rey de su pueblo. Ahora, el segundo pasaje viene en Génesis 6:7 y fue una de las primeros momentos en los que Dios se arrepintió de haber hecho algo, y qué increíble que seamos nosotros los que causamos ese problema. Dice, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Dios, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Fíjense qué increíble, o sea, empezando la historia y ya empiezan los problemas. Dios hace al ser humano, crea la tierra, crea los árboles, hace toda la creación. Y empieza el hombre a pecar, a reproducirse, y empieza a hacer todo un mundo de pecado, de caos, de confrontación. Entonces Dios se arrepiente de haber hecho al hombre. ¿Qué hacer cuando te arrepientes de haber hecho algo? Bueno, muchos dicen que Jesús no era un plan B de Dios. Bueno, no creo que sea malo el decir que Jesús era un plan B de Dios, pero algo es cierto. Jesús era el que iba a componer todo. Dice también la Biblia que Él nos trajo a una relación correcta con Dios. Entonces, creo que nosotros tenemos que empezar a hacer lo mismo, empezar a cambiar las cosas, hábitos, costumbres, prioridades. Es momento de que nosotros empecemos a realizar cambios en nuestra vida que nos permitan ir creciendo, ir saliendo de ese arrepentimiento. Como tal, si bien el perdón es importante,
puede llegar a ser un proceso bastante complicado el perdonarse a uno mismo, porque les comento esto porque a mí me ha pasado. Y es que uno se castiga y dice, bueno, pero si yo vi tan clarita la señal de que no era por ahí, ¿por qué tomé esa decisión? Si todo me indicaba que eso no lo tenía que hacer, ¿por qué tomé esa decisión? Y es una costumbre como de flagelo, o mejor dicho, es como un flagelo que va constantemente llegando a la mente. Ahora, nosotros debemos entender que si Dios tuvo que arrepentirse, nosotros también tenemos que llegar a un momento y decir, bueno, sí me arrepiento de haber hecho esto, y empezar a cambiar todo lo que originó o todas las consecuencias que trajo esa mala decisión, ir enfrentando poco a poco las consecuencias y las malas decisiones que hemos ido tomando. Ahora, también hay otra cosa importante. Nuestra vida no solo depende de nosotros, también depende de Dios. Dios pone circunstancias, causas y medios por los cuales nosotros vamos a ir llegando a cierto crecimiento espiritual, a cierto crecimiento de carácter, a cierto crecimiento en diferentes cosas. Entonces, también debemos ir aceptando que eso es parte de nuestro crecimiento. Yo te tengo que confesar que en una ocasión compré un carro sin revisar. Tú dirás, ¿cómo es posible que compres un carro sin revisar? Bueno, sucedió por dos razones. La primera es porque compramos ese carro a un familiar. La segunda es porque a ese familiar le teníamos confianza. Entonces, supuestamente yo fui a revisar ese carro. Digo supuestamente porque en realidad no lo revisé. Por no revisarlo tuve muchos problemas con ese carro. Había muchas cosas mal. Fue un carro que dio muchos problemas. Creo que es de los pocos carros que me han dado tantos problemas. Y no es que fuera la primera vez que yo compraba un carro. Simple y sencillamente por la confianza que yo le tenía a la persona, por ser un familiar, pues bueno, consideré que no tenía que revisarlo. Yo no tomé en cuenta si esa persona sabía de carros, si le daba mantenimiento, si tenía sus servicios. Yo no consideré nada. Entonces me arrepentí mucho de haber tomado esa decisión, porque el problema fue que se le estuvo metiendo más dinero de lo que ya se había gastado en comprarlo. Y todavía no quedaba. Entonces llegó un punto en el cual era meterle muchísimo más y decidimos venderlo. Para poderlo vender, pues lo tuvimos que rematar. Fue un auto al cual pues le perdimos muchísimo. Y sí, son esos sentimientos de culpa que te llegan y que les comentaba, ¿no? Pues uno dice, bueno, si yo sé lo que tengo que hacer, si yo sé que lo tenía que revisar, si yo sé que tenía que... Pero bueno, te equivocas. No hay más que seguir adelante con eso. Sí, ok, fue algo que te culpa mucho porque estás consciente de ese error y fue a lo mejor un error de novatos, ¿no? Como luego dicen. Pero si simple y sencillamente, pues bueno, otros tienen errores, ¿por qué yo no los tendría? Y más importante aún, si Dios es capaz de arrepentirse por lo que ha hecho, ¿por qué yo no? O sea, no debo tener una vida perfecta en mis decisiones. No puedo tener una vida libre de errores. Y hasta aquí he comentado acerca de decisiones en la vida. Pero pues sucede igual con el pecado. O sea, no hay nadie que pueda decir que no ha cometido pecado, porque todos lo hemos cometido y todos lo seguimos cometiendo. O sea, seguimos cometiendo pecado. Pero vamos, para eso está el tema de la gracia. Entonces creo que a veces también debemos darnos no solo el perdón, sino darnos un poquito de gracia a nosotros mismos, aceptarnos tal cual somos y volver a empezar, echarle ganas, volver a empezar o continuar, si es que se puede, con los planes, ya decía yo, tratando de cambiar eso, tratando de crecer, de ser diferentes, de madurar. Creo yo que eso es lo principal para poder seguir adelante.
Espero que este video te haya sido de ayuda. Espero que este podcast te haya sido de ayuda. Te recuerdo que está el podcast también en Spotify, por si en algún momento decides escucharlo en el coche, no sé, en el transporte o en tu casa. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por suscribirse o por reproducirlo. Y les mando un fuerte abrazo. Recuerden que en la descripción encuentran mucha información que les puede ayudar. Encuentran también los comentarios abiertos. Encuentran también mis redes sociales. Y si tienen alguna duda, comentario, déjenmelo ahí que yo con mucho gusto les responderé. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Nos escuchamos en el siguiente podcast.